Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Ana Zuluaga y en este espacio voy a ampliarles toda la información que les comparto en Vibran Azul, pero desde una postura mucho más personal. Este primer episodio es una especie de index o de introducción donde les voy a hablar un poco de lo que se van a encontrar en mis podcasts a lo largo de toda esta primera temporada. Voy a hablarles también un poquito sobre mí, sobre mi experiencia. Esto va a ser un podcast más corto y más conciso. En este espacio en general voy a hablarles de astrología, metafísica, magia, del universo y trataré en la medida de lo posible de aterrizarles mucho los conceptos desde mi experiencia y desde la manera en la que yo veo las cosas. Porque eso sí, he sido una experta cayéndome y cagándola. Pero en mi defensa, cada caída ha sido supremamente enriquecedora. Todos esos tropiezos me han llevado al famosísimo despertar espiritual, que eso de él despertar como si fuera una sola cosa o una sola vez, nada que ver. En realidad son varios despertares espirituales y esta cosa no es ni siquiera lineal, esto es como una montaña rusa, esto es un sube y baja. Tengo que aclararles que yo no tengo la verdad absoluta de nada. Esto es simplemente una verdad que me hace sentido en el momento. Todo está en constante cambio, todo está en constante evolución y la verdad no es la excepción. Así que se los voy a compartir desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi sentir y como yo lo he experimentado. Tú puedes ser súper avanzado en estos temas o un novato y creo que no está de más un nuevo punto de vista. Entonces vamos al grano. Yo soy Ana Zuluaga nuevamente, astróloga, mamá, emprendedora, soñadora, apasionada, pero no siempre fui así. Hace más o menos unos 4 o 5 años empezó mi despertar espiritual. Y ha sido una de las cosas más increíbles, asquerosas, espectaculares, frustrantes, reveladoras, dolorosas, geniales, todo al mismo tiempo. Yo hace 5 años tenía un trabajo estable, iba a la universidad, estudiaba psicología, tenía un noviecito súper churro, era muy churro. Yo creo que ha sido una de las mejores relaciones, o no, más bien la mejor relación que he tenido, y estaba muy bien. Y ese despertar espiritual me llegó de la nada, fue un golpe muy fuerte, fue una depresión enorme. Dejé la universidad, dejé al noviecito, dejé el trabajo, dejé absolutamente todo porque ni siquiera sabía cómo expresar lo que estaba sintiendo. Era una mezcla de miedo, de rabia, de angustia, de dolor, algo que ni siquiera tenía explicación. Yo me dediqué literalmente a llorar día y noche porque no sabía qué hacer. Tengo que dejar ahí un momentico la historia e irme un poquito más atrás cuando era niña. Yo recuerdo el instante en el que empecé a ser consciente. Hagan de cuenta como que está la habitación completamente oscura y de repente les prenden la luz. Así fue que empecé a darme cuenta de que estaba viviendo una vida o empecé a ser consciente. A ser consciente de mi cuerpo, de mi espacio, de las personas a mi alrededor. Recuerdo que estaba en mi pueblo, en un espacio donde jugábamos y fue así, de repente también. Tengo que explicar aquí la diferencia entre despertar de conciencia y despertar espiritual. El despertar de conciencia es cuando tú te das cuenta que eres el único responsable de tu vida, que tienes toda la capacidad de solucionar tus rollos, solucionar tus traumas, tus problemas, todo lo que has experimentado, eres el único responsable de tu vida. Que sí, la familia, la estructura, la cultura, todo influye en el adulto que eres, pero tú tienes la responsabilidad y la capacidad de cambiarlo cuando quieras. El despertar espiritual son una serie de preguntas un poco más profundas, como quién es Dios, dónde estamos, existen los extraterrestres, estamos solos en el mundo, por qué siento lo que siento, por qué me pasa esto en los sueños, por qué siento que tengo experiencias un poco más extrasensoriales, todo ese tipo de cosas hacen parte de ese despertar espiritual. Son preguntas mucho más profundas y eso fue lo que me pasó hace 5 años. A raíz de ese bajonazo emocional, empecé a hacerme todas esas preguntas. En ese momento, cuando era niña, que empecé a ser consciente de mi espacio, también empecé a tener un vacío en mi pecho. Desde ese momento que empecé a ser consciente, empecé a tener ese hueco en el pecho. Era una sensación como que algo faltaba, como que me hacía falta un eslabón, como que algo estaba pendiente, pero nunca profundicé en eso. La Matrix además no es que ayude mucho, entonces empecé como a reprimirlo, a guardármelo, pero siempre estuvo esa sensación ahí hasta hace 5 años que me llegó ese despertar, como que ese huequito se iba haciendo cada vez más y más y más grande. Me di cuenta que no estaba haciendo lo que me gustaba, no había encontrado mi propósito, que sentía que algo estaba pendiente, que sentía que habían cosas más allá de esto que conocemos y en el momento que me di cuenta
que tenía que encontrar una respuesta, la cosa cambió. Digamos que mejoró un poquito esa sensación y pude retomar mi vida de cierta forma. Nuevo trabajo, unos nuevos amigos, una nueva rutina. Seguí con mi vida, aunque todavía hacía falta llenar o encontrar la respuesta a ese vacío. Voy a usar esa historia, toda mi historia, para ir como que aterrizando de cierta manera los temas que les voy a compartir a lo largo de los podcasts. Para poder hablarles de esto y explicarlo bien, porque sé que a todos nos pasa, esto es un encuentro inevitable, a todos nos pasa de diferentes maneras, pero nos pasa, en diferentes escenarios, pero nos pasa. Y eso he podido evidenciarlo en las consultas de astrología de la carta astral, que a todos nos pasa de alguna manera. Entonces, voy a hablarles de temas que escogí, que considero súper básicos para empezar a adentrarnos en la parte energética, en la metafísica, como los chakras, la misión de vida, contratos de almas, planetas, densidades. Todo ese tipo de cosas son las que voy a hablar a lo largo de mis podcasts. Le voy a dedicar todo un episodio a cada tema y lo voy a ir aterrizando con mi experiencia para que sea mucho más fácil de entender. Igual sé que si muchos de ustedes están atravesando por lo mismo, se van a sentir identificados. Por favor, tomen esto si les resuena, si no, por favor, déjenlos ir. Los espero en un siguiente episodio. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Voy a subir estos podcasts en diferentes plataformas. Porfa, si lo están viendo en una de las plataformas que se pueden comentar, porfa, déjenme sus comentarios. Y nos vemos entonces en el primer episodio. Les mando mucha luz y mucho amor.